Muy alegre para este tema que vamos a conversar hoy con José Luis Mateus, nuestro amigo, que nos trae la información, pues, porque ya hay detalles, ¿verdad?, de la historia comprobados, no solamente del gran libro de la Biblia que cuenta esta historia, que fue de storytelling, de boca en boca, sino que los antropólogos y los estudiosos historiadores saben cómo sería o cómo fue la situación en Judea, porque gobernaba Herodes. Estamos hablando del pesebre, de la situación que hace que por supuesto San Francisco de Asís lo cree, pero ¿qué pasa con estos muchachos migrantes? Herodes gobernó Judea bajo la influencia romana, imponiendo un régimen autoritario y se caracterizó por la inestabilidad política. Entonces, Herodes se le ocurre, porque también ellos pues consultaban a un oráculo, a las estrellas, y hablaban de que vendría un nuevo rey. Y eso a él le puso los pelos de punta. José Mateus, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, Goya. Bien, gracias a Dios. ¿Por qué huye? ¿Por qué migran María y José tan jóvenes? Bueno, mira, Judíos, ¿no? sí, no, en principio San José y la Virgen vivían en Nazaret y salió un edicto del emperador César Augusto que pide hacer un censo de todo el imperio. Entonces, recuerda que la sociedad judía eh, era patriarcal o es patriarcal. Entonces tenían que ir a inscribirse en las ciudades de nacimiento y José era descendiente del rey David. Por lo tanto, tenía que moverse a Belén. Entonces, ellos en un primer momento se mueven de Nazaret a Belén porque van a cumplir la ley. Claro. A pesar de que era un imperio que los había invadido Imperio los romano. tenía oprimidos y todo, Ujú. ellos, San José y la Virgen, cumplen con la ley y se mueven a la casa hasta Belén. También es interesante saber que por otra línea, la Virgen también era de la casa de David. Entonces ellos salen con la Virgen embarazada, que pues, ahora está muy... se ha avivado mucho la devoción a la Virgen embarazada, a la Virgen de la Ujú. Dulce Espera. Salen hasta Belén, pero también es importante saber leer entre líneas en el Evangelio, porque dice el Evangelio que estando allí se le llegó el momento del parto. O sea, no fue que llegó la misma noche pariendo, sino Sí. que ellos llegaron a empadronarse y entonces es cuando se escribe, ¿cuándo viene la migración de ellos? Una vez que nace el niño Jesús y llegan los sabios que vienen de Oriente preguntando por el nuevo rey. Entonces ahí es cuando Herodes dice, Claro, hey, pero no fue. ¿qué fue? ¿Quién me va a hacer luchar el puesto? Pero lo que dicen los historiadores es que no coinciden en la fecha, que quizás fue un año después. Sí, no, no fue inmediato. No fue No fue inmediato. inmediato. Ya el No niño fue que está. llegaron al baby shower de una No, no, vez ni no, no, no. no. Ya el niño estaba más grande. Entonces, ¿qué pasa? Herodes le pide a los reyes, bueno, vayan ustedes a adorarlo. Dicen las profecías que van a ser en Belén. Y cuando lo encuentren, me vienen a decir a mí para yo irlo a adorar también. Pero Pero era mentira. era mentira. La intención de él era matar al niño. Y cuando los reyes magos, son advertidos en sueños por el ángel de Dios que no vuelvan a donde Herodes porque no tenía buenas Sí. intenciones. Y Herodes se da cuenta que lo han burlado. Entonces dice, bueno, como no sé quién es el niño, voy a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero Dios, Ujú. que interviene, anuncia a José, también en sueños, a través de su ángel, que huya a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Entonces, ahí está otra imagen que le gusta a mucha gente expresar cuando montan los pesebres, es lo que llaman la huida de Egipto, ¿no? Y ahí con eso se cumple también una profecía, porque había una profecía que decía, de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Entonces, ellos sufren, o sea, el Hijo de Dios se encarna para ser uno de nosotros. Es decir, no que tenía un privilegio extraordinario en cuanto a que no tenía que vivir en una sociedad con injusticias, con opresión, sometiéndose a leyes injustas, sino que él vive en carne propia lo que cualquiera de nosotros pueda vivir a lo largo de su vida. Entonces tenemos. De hecho, Goya, cuando uno ves un poco más amplio la vida de Jesús, no vas a encontrar ningún sufrimiento humano que Jesús no haya padecido. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y regresando a la
a la huida, o vamos a decir que fueron a inscribirse en su censo, ocurre que estaba ya de 9 meses. O sea, ellos no estaban en donde se casaron y donde trabajaba José como carpintero. Se No, 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 movilizaron para el para Belén. censo. Y, Sucede lo que y sucede. que hoy en día, por ejemplo, en condiciones normales, es una jornada larga. En bus no te toma unas 3 horas más o menos. Hoy día. Hoy en día, en tiempo de la Virgen, pues sabemos que iban a pie o a lo sumo con un burriquito porque no tenían para pagar Claro. un carruaje ni un caballo. O sea, que de Era pronto una fue un mes jornada completo. de varios días, no, no un mes, pero sí varios días. Y bueno, y la solidaridad de todos con ellos, ¿no? Ese retrato que bien Francisco de Asís después dijo, ¿en qué siglo Francisco de Asís San Francisco en 1223 fue que recreó el recreó el primer pesebre? pesebre. Que es Sí. pues Sí, el creador. Francisco había estado en Tierra Santa, que eso es algo que nos ilustra mucho, porque a veces pensamos que todas las batallas las tenemos que pelear nosotros, y resulta que Dios pelea a nuestro favor, nos defiende, ¿no? ¿No? Sí. Y Francisco vivió en tiempo de las cruzadas. Los cruzados querían eh, conquistar los lugares santos para tenerlos bajo la protección de la iglesia, bajo la custodia de la iglesia. Y resulta que las cruzadas fueron un fracaso, la mayoría de ellas, ¿no? No lograron. Y Francisco va solo con un fraile acompañado a Tierra Santa, y él solo, con su oración, su sacrificio, su penitencia y su fe, logra hacerse amigo del sultán, y el sultán, a él le predica el evangelio de Jesús al sultán, y el sultán se hace muy amigo y le dice: Francisco, ¿qué quieres que te dé? Le digo: yo quiero que me permita quedarme aquí, traer a mis frailes aquí para vivir en los lugares santos. Y él dice: lo tienes concedido, bueno, pero pónganmelo por escrito, ¿no? Dame una captura. Sí, sí, y desde entonces los frailes franciscanos están custodiando los lugares santos en Tierra Santa, hace prácticamente 800 años. Qué buen, qué bueno. Entonces, en 1223, ya volviendo él de Tierra Santa, llega a una localidad que se llama El Greco, ahí cerca de Roma, y habla con un amigo suyo, un hombre que tenía terrenos y todo esto, y le dice: mira, vengo de Tierra Santa, yo quisiera recrear la escena del nacimiento. Y se hacen preparan el primer pesebre viviente en complicidad con el párroco, y lo hacen en una cueva con animales, escogen personas Fue viviente. sí, Qué fue un bello. pesebre viviente, escogen personas del pueblo, lo hacen todo en secreto, y a medianoche empiezan a tocar las campanas, la gente estaba en sus casas, no sabía que había misa, o sea, la campana era el WhatsApp de aquellos tiempos, ¿no? Sí. Salen a ver qué pasa, y cuando salen ven La campana era la sí, notificación sí, en esos sí, tiempos. ven a Francisco, el alarman, ¡ching! Ven a Francisco que los está llamando y recrean el primer pesebre viviente. Dicen algunas, la tradición, pues, que San Francisco efectivamente vio al niño Jesús esa noche, lo recostó en el pesebre, y una vez que se hizo la significación del pesebre viviente, eh, se celebró la misa. Entonces ahí surge toda una tradición, porque los pobladores fueron testigos de algo excepcional. O sea, ellos, inclusive las pajas donde San Francisco recostó al niño Jesús, las tomaron, y para situaciones de enfermedad, una mujer parturienta con problemas le ponían las pajas sobre el vientre y parían sin problema. Entonces ellos, como habían experimentado aquello tan extraordinario, Sí. decidieron seguirlo haciendo, la gente de la localidad del Greco, para ver si Dios les visitaba de nuevo, ¿no? Ay, qué bello. Y de ahí nace la tradición de colocar los pesebres ya pues, primero eran vivientes, ahora pues lo tenemos con Sí. figuras vivientes de distintas maneras, Sí, sí. hasta nuestros tiempos. Bueno, y eso nos hace recordar que es una tradición tan linda. Y aquí en Maracaibo recientemente se restauró, se rescató el pesebre de el Hogar Clínica San Rafael de una forma más pequeña, pero fue muy lindo porque fue colaboración de toda la comunidad, incluso hasta de afuera. Ahora, José, tú que eres más viejo que yo, debes saber de la historia de los pesebres zulianos, que son muy famosos y han sido reconocidos como patrimonios. Sí, bueno, yo de lo que conozco, por supuesto, el pesebre del Hogar Clínica, imagínate, desde chiquitico uno iba al Hogar Clínica y aquello era
lo máximo, ¿no? Ver el Sí. amanecer, el anochecer, cómo las luces se prendían, se apagaban, de verdad Eso que es, mire, en esa época no se utilizaba la frase de hoy de arte inmersivo, pero era eso. Tú era sentías eso, que sí, estabas sí, ahí. sí, sí, sí. Era una cosa extraordinaria, una tradición, y yo recuerdo que eran colas de gente para Sí, sí, entrar a sí. ver el pesebre. Y bueno, gracias a Dios, qué bueno que hubo esta iniciativa con Vicente de recuperarlo, porque es que, Sí. fíjate, cuando tú vas a los templos antiguos, hay mucho arte, pero el arte surge porque la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Entonces, ¿qué hacían? Plasmaban las escenas bíblicas importantes para transmitir un mensaje. Era un medio de Claro. evangelización y el pesebre en realidad es eso, ¿no? Como Dios en medio de una realidad normal, natural, cotidiana, se hace presente e irrumpe en la historia. Sí. El Hogar Clínica, por supuesto, es la tradición pues, de muchos años. Luego está el famoso pesebre de Canchancha, Canchancha, que sí. nosotros tuvimos la alegría el año pasado en la tienda de recibir al hijo del creador del pesebre, Sí, qué lindo. una persona pues, bastante especial, y él me contaba de cómo su papá tenía ese amor por el niño Jesús, a tal punto que en la parte de atrás del pesebre tienen como una réplica de la estrella de Belén del lugar donde el niño nació. O sea, que es una estrella de plata de 14 puntas, Sí, sí. ellos la tienen allí, ¿no? Y es un patrimonio Claro. histórico. Yo le decía, pero tú te pones a montar y desmontar todo eso. Y me dice, no, yo no, a las cosas, Tengo algunas una cosas se amiga quitan. que su papá es coleccionista, el doctor. Claro, claro. eh, y dicen que, bueno, los dejan ya todo el año, porque dicen, no, los recogíamos, pero dijimos, ¿para qué si él sigue comprando Sí, pesebres? sí, sí. Él en una ocasión nos invitó, porque además era asiduo cliente nuestro en Mundo Católico, y nos invitó a ver, y de verdad que tienen una habitación que simplemente le ponen llave. Sí, O sea, sí, y no es que tienen los pesebres puestos ahí como, ¿sabes? Como sino que como adorno, cada uno montado de alguna manera, claro. sencilla, muy bonita, Es ¿verdad? que todo tiene una historia y Sí. todo tiene una interpretación, porque mucha gente dice, pero bueno, ¿cómo es eso que alguien les dio, cónchale, cómo los puso a mí en un granero con una vaca y con un burro? Hay muchas Pero, sí, pero interpretaciones de sabes eso. que cuando uno estudia un poquito más de cómo era el modus vivendi de la época, Sí, resulta que eso era normal, era normal. Este, y además la cueva, en cierta forma, aunque era muy pobre, también es más cálida, o sea que porque es la roca. no fue un una, un establo. Sí, en cierta forma sí, porque era donde estaban los animales, pero también era normal en la cultura de los pastores vivir con sus animales. Sí, sí. Entonces, claro, Bueno, porque eran lo los que que pasa es que eran los tú, proveedores, cuando tú lo la pones, cabra, todo era el proveedor. cuando tú lo pones en nuestra cultura, decir, verdad, un rey que nazca en un establo, como que, oye, ¿no? Pero aquí no, era algo que ocurría, ¿no? Quizás no era de hecho, hay una beata, la beata Ana Catalina Emmerich, una mística, que describe muchas cosas del nacimiento de Jesús. Y dicen ella que San Joaquín y Santa Ana, los abuelitos del niño Jesús, Ajá. eran de una familia pudiente. Ellos tenían recursos económicos. Y cuando sale este edicto en que ellos tienen que ver que tienen que irse, fue como que y ahora tenemos el cuarto, la cuna, todo preparado y tal, y Sí, el muchachito no va a nacer aquí. no va a estar aquí. Pero bueno, todo es parte de un plan de Dios, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que Jesús quiso hacerse uno con nosotros de la manera más simple. Como para, mira, a veces hay personas que decimos, es que yo estoy tan lleno de miserias y tantos pecados como Dios se va a fijar en mí. Pero ten en cuenta que probablemente la gruta de Belén era peor que tu interior, ¿no? O sea, hay un símil ahí. Claro. Que hay un establo, bueno, están los animales, pero está el pupú, está el orín, está el sucio. Y sin embargo, San José y la Virgen tuvieron que limpiar eso. Claro. Por eso cada vez que yo voy a comulgar, yo le pido a ellos dos que limpien mi interior para disponer mi corazón para recibir al pequeño Para Jesús. recibirlo este próximo 24. 2 minutos, estamos conversando con José Mateus, porque me encanta esta historia, porque tiene muchísimas interpretaciones. Estos símiles que pueden ocurrir de la migración, de huir, de recibir la bendición a pesar de todo lo que pase. Bueno, hay un gran dicho que Dios no nos da las batallas que no podemos
ganar, ¿no? Ujú. O complementar. Así es. Y bueno, todos los que quieran agregar en su pesebre, agréguenlo. Incluso hasta los superhéroes, que hay muchos niños que Sí. al lado de las ovejitas, del establo, del ángel, ellos ponen a su superhéroe, tú sabes, para que nada le pase al niño Dios, que nace el Sí. 24 a medianoche. En Y estos días, para cerrar, sí, en este tiempo vi una publicación que me llamó la atención, porque, bueno, yo desde chamo, chamo, bien chamo, tenía esta devoción por el pesebre, y mi primer pesebre fue de cartón. Pero vi una publicación que me gustó porque decía, bueno, la cena es una tradición, el árbol es una decoración, aunque el árbol de Navidad es figura de Cristo también, ujú, pero el pesebre es un altar. Y yo no olvido que hubo un tiempo que yo ponía un pesebre muy grande en el apartamento y mi abuela, una mujer santa, le escribía cartas al niño Jesús. ay, es que no hay que perder esa Y tradición. ella me decía, el niño Jesús siempre me concede todo lo que yo le pido. Y cuando yo desmontaba el pesebre en enero, conseguía la carta de mi abuela y efectivamente el niño Jesús le había concedido lo que le había pedido. Qué bueno, así que háganlo, escríbanle la carta, díganle a los niños que lo coloquen ahí debajo del No pesebre. ¿Y solamente los cuándo se niños, recoge? los adultos también. Claro, Los y nosotros adultos. tenemos un niño siempre. Sí, bueno, ¿Cuándo se debe? ¿En un minuto? sí, hay dos fechas Dos propuestas, ¿no? fechas. Mucha gente lo retira al terminar el periodo de Navidad, por decirlo, después de la fiesta de Reyes. Pero hay Ujú. muchas personas que les gusta dejarlo hasta el 2 de febrero porque es la fecha de la presentación del Niño Jesús en el templo. Que es el día de la El Candelaria. día de la Candelaria, el 2 de febrero. El 2 de Cualquiera de las febrero. dos fechas son válidas. Bueno, recuerden escribir sus cartas, recuerden esta historia que va a quedar colgada ahí en YouTube para que también puedan sus hijos conocer esta historia linda del pesebre, que no debemos abandonar esta hermosa tradición, no solo venezolana, del mundo entero. José Mateus estuvo con nosotros. Cualquier cosa, vayan al Costa Verde, en Mundo Católico, que ahí también le pueden contar toda la historia y puede ver todo lo que necesita. Y vayan al Hogar Clínica San Rafael, que está hermoso ese pesebre. Gracias, José. Claro, claro, con mucho gusto.